Hola, hola mis queridos superpeques y superfamilia, ¿qué tal estáis? Seguro que estáis entrenando y practicando todos los superpoderes que estáis aprendiendo aquí. Hoy vamos a seguir hablando de la ley de causa y efecto. Tranquilos, tranquilas, es muy fácil. Acordaros de que todo lo que pensamos y sentimos y hacemos tiene consecuencias. Imagínate que tú eres un portero de una discoteca. ¿Qué hacen los porteros de discoteca? Por ejemplo, viene gente y les dicen, tú entras, tú no, tú entras, tú no. ¿Por qué? Porque hay que mantener la armonía dentro. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que estar 24 horas vigilando los pensamientos que tenemos. Y todo lo negativo, tú no entras. Estar atentos y hacer bien ese trabajo. Todo viene de las creencias que tenemos y de los pensamientos que tenemos. Y ellos producen unas emociones y unas acciones. Así que fíjate la importancia que tiene esto. ¿Estás de acuerdo o no? Sígueme y lo verás claro. Adelante superfamilia y adelante superpeques. En el primer libro de los superpeques, esto lo leeremos por la ley de la causa y efecto, como antes he dicho. Por lo tanto, en toda base están las creencias, los pensamientos, emociones y acciones que nos dan el resultado. Por lo tanto, es muy importante porque a veces decimos, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Pues por todo el camino que he dicho antes. Muchas veces, para llevar acciones adelante, tenemos miedos. Nuestra mente quiere quedarse donde está, no le gustan los cambios, porque en toda la historia la función de la mente ha sido protegernos y salir de la zona de confort le cuesta. Entonces, tenemos muchos miedos. A la hora de ir a por nuestros sueños, aquí nos aparecen los miedos. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Si me sale mal? En casos de los adultos, quizás con el trabajo. ¿Y si pierdo dinero? Todo eso son miedos. Estas frases no tienen por qué darse. Tenemos que investigar si son verdad o si son necesarias. ¿Por qué? Pues porque nos hacen sentir muy mal y quizás nos lo podemos ahorrar. En la vida hay que ir a lo que nos gusta, a lo que nos motiva. ¿Por qué? Porque ahí nos sentimos con sentimientos mucho más positivos y estamos mucho más alegres. Por lo tanto, compárteme aquí abajo si alguna vez te has dicho a ti misma o a ti mismo estas frases que hemos comentado anteriormente. O que si tienes miedo de que te salgan mal las cosas, de que pensará la gente, que pensarán mis amigos. Escríbeme, compárteme aquí abajo si te ha pasado eso. Y vamos a darle la vuelta. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando nos planteamos esos miedos? ¿Acaso no es peor el no intentarlo? Porque no vamos a aprender. O no vamos a vivir esa experiencia que nos va a convertir en mejores personas. Piénsalo y compártemelo aquí abajo, porque siempre vamos mejorando y lo sabes. Adelante superfamilia, adelante superpeques.